Vamos a titular el tema de hoy como en los días de Lot. Si vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, de una forma así que podamos después leerla con tranquilidad en la casa, vemos que nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la generación que estamos viviendo el día de hoy, estamos entre la primera venida, que fue hace como 2000 años aproximadamente, y estamos esperando al Señor. Ahora, cuando nosotros vemos las noticias, vemos los medios de comunicación, vemos realmente el cumplimiento de la palabra, de lo que indica aquí en Mateo 24. Escuchamos oír de guerras, violencia, anarquía, sequías, hambres, terremotos, catástrofes naturales que rebasan los límites y terminan con muchas multitudes de personas, enfermedades, epidemias. Todo esto ya venía diciéndonos el Señor desde hace 2000 años. Y lo que estamos viendo es sumamente nada más el cumplimiento de la palabra, que nos está indicando que nuestro Rey viene pronto. Ahora bien, algo que nos llama la atención al leer estos pasajes es que el mismo Señor Jesucristo nos pone de ejemplo dos personas, dos acontecimientos que sucedieron y que quedaron escritos en la Biblia para reconocer que este tiempo ha llegado, que los tiempos que estamos viviendo son de gracia y de misericordia. ¿Sabías tú que realmente ya está todo preparado para que el Señor ya venga por su iglesia? ¿Sabías? Hay gente que piensa que todavía va a tardar. Hay gente que piensa, no, todavía yo creo que va a faltar muchos años. Pero el Señor ya viene por su iglesia. El tiempo que estamos viviendo, que ha podido explicar a distintos profetas dentro del círculo cristiano, gente ha tenido visiones, gente ha tenido revelaciones de que el tiempo que estamos viviendo es sumamente nada más de misericordia, de gracia, porque el Señor ya no tarda en su venida. Este tiempo en el versículo 24 lo relaciona con los personajes de Noé y de Lot. Y para eso vamos a ver el primer punto. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y algunos nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo eran los días de Noé? La misma Biblia nos da la respuesta en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si vemos la primera parte, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí nos detenemos un poco, y por eso el Señor Jesucristo nos dice, como en los días de Noé, así será mi venida. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es algo que estamos viendo hoy en día. Entendemos un televisor, entendemos un radio, y lo único que estamos recibiendo, lo que está sucediendo a nivel mundial, es esto: el incremento de la maldad en la tierra. El incremento de la maldad en la tierra. Nos llama la atención que el Señor escogió específicamente para ilustrarnos su venida con este personaje, ¿verdad? Que lo vemos ahí en Génesis. La vida de lo que es Noé, pero también hace una comparación con la vida de Lot. Para eso vamos a ver el siguiente versículo en Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hablando también de la segunda venida, del retorno de nuestro gran Rey. Aquí hace la comparación ahora con otro personaje de las Escrituras, con Lot. Lucas capítulo 7, 28, 30. Ahora, en la siguiente cita nos dice cómo es que vivían en tiempos de Lot. Regresamos nosotros al Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 19, versículo del 4 al 7. Pero en esta ocasión yo quise utilizar la Nueva Versión Internacional porque nos es más clara para entender cómo vivía la gente en tiempo de Lot ahí en Sodoma. Dice así la palabra: aún no se habían acostado
cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Si hacemos un pequeño paréntesis y al ver Génesis capítulo 19 en el primer versículo, vemos en las escrituras que Lot se encontraba en la puerta principal de la entrada de aquella gran ciudad que era Sodoma. Él se encontraba ahí sentado. De repente dice ahí en el versículo 1 que vio a unos seres que se acercaron a él. Inmediatamente él percibía que no eran hombres naturales, que eran hombres especiales, que eran algo así como ángeles. Era una presencia divina lo que estaban acercando. Él se postró delante de ellos y él los invitó a venir a su casa. Por eso dice, cuando ya llegan a su casa, dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, fíjense aquí, todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes rodeando la casa de Lot, porque se dieron cuenta que habían llegado unos hombres nuevos a aquella ciudad. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Las intenciones de estos pobladores, de esta gente, de cómo vivían en ese momento, es muy clara aquí en las escrituras. Querían tener relaciones con estos hombres, pero nos llama la atención que dice que toda aquella población, dice que todos ellos se acercaron, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Imagínense ese momento. Lot en ese momento había hospedado a unas personas, a unos seres que aún todavía no sabía él con exactitud, que traían un mensaje especial, pero sabían que él sabía y percibía que los había mandado el Señor. Y en ese momento todo el pueblo se agolpó alrededor de esa casa para querer sacar a esos hombres y hacer esa perversidad. Vemos aquí dos puntos. En Noé, la maldad del hombre se había incrementado, había crecido exponencialmente. Eso lo vemos el día de hoy. Claro que sí. Y en Lot, lo que está sucediendo aquí, esta situación tan tremenda, también nos pone el ejemplo del Señor Jesucristo, que estos dos personajes, estos dos acontecimientos, nos darían a nosotros como una señal en estos postreros tiempos que estamos viviendo para el retorno del Señor. Estamos viendo exactamente lo que pasó más adelante. En la siguiente cita, quiero, antes de adelantarnos a la siguiente cita, quiero decirles que en Sodoma, de ahí se deriva la palabra sodomía. De ahí posteriormente es la primera vez que se nombra en las escrituras Sodoma, y de ahí se deriva la palabra sodomía. Y sodomía significa todo aquel pecado que entra en la perversidad del hombre para hacer actos sexuales distintos a los que menciona la Biblia. Bien, ahora vamos a ver una cita en Isaías 5:20, por favor, si gustan acompañarme. Precisamente David está comentando que hoy en día estamos viviendo ya tiempos difíciles, tiempos donde la maldad se ha incrementado, y también ahora estamos ya viendo tiempos en donde se empieza a expresar la sodomía de forma más libre y más abierta, como lo veíamos en el versículo, como en los tiempos de Lot. Pero ¿qué creen? También vamos a leer algunas notas que el día de hoy hemos estado pues escuchando a lo mejor en el radio, en la televisión, y quisiera que pusiéramos atención, pero antes vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuántos hemos escuchado que, por ejemplo, que hoy un joven viva fuera de casa a cierta edad sin ningún problema, que se vaya a vivir fuera de casa de sus padres? Está bien, es para que madure, es para que conozca, o que no pasa nada si hoy en día cierta persona puede matar a alguien, pues bueno, fue en defensa propia. Hemos escuchado a veces muchos conceptos de lo que nos habla la palabra, que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y quiero que escuchen conmigo este tipo de noticias. En el periódico El Financiero publicaron esto:
Gestiona libro de texto sobre diversidad sexual para primarias de México. Un libro de texto gratuito con información científica y social sobre la diversidad sexual podría llegar a las escuelas primarias de todo el país durante el próximo ciclo escolar, con la finalidad de que los pequeños tengan información sobre el tema y se genere una cultura de tolerancia y aceptación. El coordinador general del Circuito de Diversidad Sexual informó que un libro de texto gratuito con información científica y social sobre la diversidad sexual se está gestionando y podría llegar a las escuelas en el próximo ciclo escolar. Y estamos hablando desde escuelas de preescolar. Dijo que con este libro los niños tendrán a su alcance un conocimiento fundamentado sobre lo que presenta la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, así como también el hecho que desde hace muchos años se eliminó el concepto de enfermedad relacionado con la homosexualidad. Se señaló que la intención es que el libro sea distribuido en conjunto con los demás textos gratuitos que entrega la SEP y el cual llevará por nombre Educación Formal de la Sexualidad. Y ha sido diseñado de manera amigable para que los pequeños pues cuenten con ilustraciones y otros materiales pedagógicos. Recordemos lo que nos dijo la palabra, ¿verdad? Hay de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una más, acceso igualitario a baños públicos para la comunidad gay. El gobierno del presidente, durante su mandato, pidió a las escuelas públicas del país que permitieran a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen. Otra más, matrimonio entre personas del mismo sexo en México. Esta es reciente, ustedes lo acaban de escuchar. Nuestro presidente, el 17 de mayo del 2016, propuso una iniciativa a nivel nacional del matrimonio sin discriminación, asimismo como también la adopción libre, ¿verdad? Con lo cual el matrimonio entre personas del mismo sexo en México se podría realizar en todas las entidades federativas que integran el país. Y la Suprema Corte aprueba el derecho de adopción a matrimonios gay conforme con 9 votos a favor y 2 en contra en la Suprema Corte. Y una más, escuchen esto, el Señor ya viene. Pastores cristianos son amenazados de cárcel si rehúsan casar a homosexuales. Dice, 2 pastores cristianos en el estado de Idaho podrían enfrentar un castigo legal o ser forzados a vender su capilla matrimonial de casi 100 años de antigüedad si se niegan a realizar ceremonias de matrimonio homosexuales. Una última, en Estados Unidos prohíbe a pastores que llamen a la homosexualidad pecado. Esto en el estado de Kentucky, los pastores que sirven como consejeros voluntarios en el departamento de la prisión tienen prohibido llamar pecado al comportamiento homosexual. ¿Qué podemos decir de esto? Bien, pues ¿qué crees? ¿Cuántos sabemos que Jesucristo nos ama? ¿Cuántos sabemos que Él murió por nosotros por amor? Y que te ama a ti, tanto como me ama a mí, como nos ama a todos, ¿verdad? ¿Y qué creen? Podemos estar escuchando este tipo de noticias y tal vez tengamos un concepto de que estamos en contra de esta situación, pero no, fíjense lo que habla la palabra en el Señor. En Jeremías 31:3 dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor nos ama a todos que somos pecadores, porque muchos llegamos aquí con alcoholismo, muchos llegamos aquí con drogadicción en nuestras vidas, muchos llegamos aquí con matrimonios divididos, ¿verdad? Muchos llegamos aquí con problemas a lo mejor o desviaciones sexuales, muchos llegamos aquí totalmente perdidos en un mundo caótico, en una vida totalmente destrozada. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, te amo, porque con amor eterno, o sea, no tiene principio, no tiene fin. El Señor te ama a ti, no importa tu condición. Lo que no ama, ¿qué es? Es el pecado en nuestras vidas. Y vamos a ver Mateo 22:39, si gustas acompañarme. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la visión de nosotros como iglesia
para este tipo de personas, para este tipo de tendencias que hoy en día se están dando, es amarles. Nosotros amamos a la persona, mas no estamos de acuerdo con el pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es santo y sin santidad, ¿qué va a pasar? Nadie podrá ver a Dios. En Ezequiel 18:23 dice: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿Ustedes creen que Dios se goza de castigarnos? ¿Creen que tenemos un Dios castigador? ¿Un Dios que se puede gozar en el mal que tú vives? Por supuesto que no. Son consecuencias de la ignorancia que tenemos, de los problemas que vivimos, de las herencias que traemos. Dice que Él no se complace con la vida del malvado. No quiero, más bien, que abandonen su mala conducta y que vivan. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso es lo que quiere. Ese es el motivo por el cual estamos aquí, para enseñarles a ustedes como iglesia lo que el Señor nos ha hablado, que Él quiere que vivamos. No importa el pecado que tengas en tu vida, no importa los errores que hayas cometido, Él quiere que vivamos. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. Él tiene una promesa de salvación para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. Dice: según algunos tienden por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo vino a hablarnos a cada uno de nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestros errores, de aquello que nos está dañando. Y dentro de todo esto precisamente entra los pecados de homosexualidad, que están prohibidos por Dios, porque ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homosexual podrá entrar al reino de los cielos sin antes arrepentirse, porque Él tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Como acaba de decir mi esposa, indudablemente no venimos nosotros aquí a tachar a nadie, a señalar a nadie y mucho menos a juzgar. Lo único que tenemos nosotros la responsabilidad es hablar lo que dice las Escrituras y decirles al mundo que hay un Dios que tiene la respuesta. Dice la palabra, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo el Señor Jesucristo. Sabemos perfectamente que son nuestro prójimo aquella gente que tiene otro tipo de tendencias. Por supuesto que no estamos en ninguna manera incrementando ser homofóbicos o a un odio o resentimiento con aquellas personas. Claro que las amamos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros llegamos también con situaciones muy parecidas en otro tipo de cosas, como tal vez alcohol, drogas, algún tipo de perversión distinta, pero el Señor en su misericordia, mire dónde estamos. Fue el único que nos rescató, el que tuvo misericordia. De lo más vil y menospreciado nos tomó el Señor. Mire dónde nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Eso es lo que queremos levantar la voz como pueblo cristiano, como familias cristianas, de aquellas personas que puedan escuchar un mensaje a través de internet, a través de una grabación, que Jesús es el único que tiene la respuesta. Jesús es el único. Hay mucha gente, ¿verdad? Hay terapias, hay psicólogos que con la mejor disposición ofrecen ayuda a todo este tipo de personas, pero el único que puede sacarlo de una situación así es el mismo Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que el Señor lo sacó de una cosa tan tremenda, de que su matrimonio fuera dispersado, de adicciones a la droga, al alcohol? Claro que sí. Usted, al levantar su mano, está atestiguando que Jesús todavía vive, hace los mismos milagros ayer, hoy y por los siglos. Amén. Claro que sí. Es un Dios vivo, es un Dios de vivos, no de muertos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se vienen todas estas situaciones y cada vez serán más complejas, más difíciles. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que el tiempo del Señor ya viene. Tenemos que prepararnos como iglesia, tenemos que informarnos. No podemos seguir una vida tan tranquila, como algunos dicen, tan light, una vida cristiana tan light. Y si tenemos hijos pequeños o en edad de adolescencia o jóvenes, tenemos como padres la obligación de acercarnos a ellos, abordar todos los temas, para que el día de mañana, cuando ellos, tal vez el día de mañana, ellos entren a un baño público
y se encuentren, ¿verdad?, con una persona que no corresponde a ese sexo, ¿verdad?, para ese baño, ellos ya tengan la información y sepan lo que está pasando. Usted ya le dio las herramientas suficientes a sus hijos por medio de la palabra. ¿O qué le parece, verdad?, que por ejemplo en la escuela, ¿verdad?, sus hijos tengan compañeros que formen, sus papás sea papá, papá o mamá, mamá. ¿Qué va a pasar si no pasemos nada y de momento eso llega a nuestros hijos y nosotros como padres no les hemos platicado? ¿Qué es lo que sucede? Tiene muchas posibilidades de entrar en confusión, en dudas, pero no, el pueblo del Señor, nosotros nos tenemos que preparar. Dice en Isaías capítulo 5, versículo 13, en la primera parte: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de todas las áreas. El pueblo de Dios tiene que estar preparado en todos los temas, tiene que estar dispuesto a hablar cualquier tema con cualquier persona basándose en la palabra. Es lo que estamos haciendo el día de hoy, mandando un mensaje de amor a aquellas personas que están pasando una situación como estas y diciendo que Jesús es la esperanza de su vida, y a la vez diciendo a la iglesia que nos preparemos, porque los tiempos son difíciles y vienen tiempos todavía más difíciles. Hemos visto cómo con ligereza, agilidad, se están dando estas leyes, están autorizando estas leyes. ¿Por qué? Porque sencillamente está pasando en todo el mundo una situación en donde realmente nos deja ver que la maldad está yendo, pero inmediatamente, tremendamente, muy fuerte. Tenemos que prepararnos como iglesia. Quiero platicarles acerca de la conducta homosexual. La conducta homosexual se divide en algunas ramas y quiero platicarles así brevemente para que tengamos conocimiento de ellas. La primera es tal cual la homosexualidad. Son las personas que sienten atracción sexual por su mismo sexo. El gay, así se le menciona a los que son masculinos, y a las lesbianas en femenino. Los travesti son aquellos que se visten de ropa del otro sexo para imitar temporal o definitivamente al sexo opuesto. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo este mensaje de un artista, ¿verdad?, del grupo Queen, se llamaba Freddie Mercury. Esta persona abiertamente, ¿verdad?, ya un hombre pues ya muy conocido a nivel mundial por su música y todo eso, ya hacía completamente videos musicales, ¿verdad?, pero ya de una forma ya sin ningún tipo de pudor, vestido completamente de mujer. Y él anunciaba a los cuatro vientos, ¿no?, su tendencia sexual. Lamentablemente este hombre, ¿verdad?, siguió en sus prácticas y finalmente él muere de SIDA de una forma pues terrible y tremenda, ¿verdad?, a través de todo esto. Los transexuales sería otra parte de ellos, personas que han cambiado su sexo mediante cirugía. Ellos tanto desean, ¿verdad?, ser el sexo opuesto, que se hacen operaciones dolorosas, muchas operaciones, pero no en su totalidad, no al 100% quedan. Ellos hacen ese tipo de cirugías para parecer que son el otro sexo. Bisexual, aquellos que tienen atracción sexual por aquellas personas no solamente de su mismo sexo, sino también del otro sexo, de ambas partes. Se sabe muchas veces, ¿verdad?, de hombres que tienen sus familias, que tienen sus hijos, pero también tienen tendencias de homosexualidad. Son aquellos que se llaman bisexuales. Estas cuatro ramas, por llamarlos de alguna forma, estos 4 puntos, es la conducta de los homosexuales. Tenemos que entender perfectamente, aquí los jóvenes y adolescentes que hoy se quedaron, que lo que están viviendo sus escuelas, lo que está pasando, ¿verdad?, en sus trabajos, muchas veces, aquí había un hermano que decía: bueno, es que mi jefe realmente es homosexual. ¿Cómo le puedo hablar de la palabra del Señor? ¿Cómo puedo testificarle de Jesús? Todos tenemos en algún momento contacto con ellos. Obviamente tiene que ser de respeto hacia su persona. No podemos nosotros con ninguna persona, no nada más con ellos, con alguna persona que esté allá afuera, agredirlo. Tenemos que hablarle del amor de Jesucristo, pero sobre todo darle testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio dice mucho más que 1000 palabras. Es una forma de hablar con ellos. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia acerca de todo esto? Una de las justificaciones, por llamarlo de alguna forma, de estas personas que practican este tipo de actividades es que dicen que nacen así. Se libran de una responsabilidad ante Dios, digámoslo de una forma, porque dicen: es que yo ya nací así.
Pero investigando, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que hasta el día de hoy, con la tecnología avanzada que tenemos a nivel mundial, no se ha encontrado ninguna diferencia en el cerebro, ni tampoco en los genes de una persona que tiene tendencias a la homosexualidad. Esto nos lleva a pensar que son otras razones por las cuales tiene esa tendencia y que es importante que nosotros las conozcamos previamente, y por eso es que hay doctores que presentan como una enfermedad, como una situación patológica. Es una enfermedad de la mente, psíquica. Es importante que también veamos lo que dice la Biblia al respecto. Amén. Pues precisamente, retomando lo que dice mi esposo, es bien importante siempre tratarles con respeto y con amor, porque al igual que nosotros, ¿cómo nos trajo el Señor a nosotros a sus pies? Con lazos de amor, ¿verdad? Nadie vino aquí obligado, ¿o sí? Alguien vino con una pistola así en su cabeza y vamos a la iglesia, si no te voy a dar un tiro, ¿no? ¿Verdad? Todos venimos por nuestro propio pie. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Nos enamoró por completo. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que tratar a ese tipo de personas, no porque sean raras o extrañas, no, sino porque necesitan ayuda, así como tú y yo la obtuvimos el día que llegamos a este lugar. Todos necesitamos de la ayuda de un pastor, de la ayuda de un hermano, de una hermana que ore por ti, que te guíe, que te enseñe, porque nadie conocíamos a Dios. De oídas lo habíamos oído, mas ahora que nuestros ojos lo pueden ver. Bien, vamos a ver lo que nos habla la Biblia en Génesis 1, versículo 27 y 28. Aquí podemos ver cómo el Señor nos enseña cómo fuimos creados. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra nos creó, ¿verdad? El Señor no se equivoca, el Señor es un Dios de orden. ¿Y por qué nos creó varón y hembra? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es por eso que el Señor nos hizo seres, ¿qué? Sexuados. ¿Para qué? Para podernos multiplicar. ¿Por qué? Porque solo así podríamos llenar la tierra. Si no, a Dios le hubiera sido fácil habernos hecho únicamente hombres, que fueron los primeros creados, o si no, puras mujeres. Pero hubiéramos sido una raza tal vez extraña, ¿no? Él nos hubiera multiplicado como moldes, pero no, el Señor nos da la bendición de multiplicarnos, de tener descendencia, de tener herencia. Ajá. Es por eso que el Señor aquí nos enseña en la palabra que Él nos hizo hombre, varón y hembra. ¿Qué nos habla en Eclesiastés 7:29? Dice, he aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto. Hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Realmente, todo pecado, hermano, todo, el que sea, el que tú pienses, proviene del corazón del hombre. Porque en anteriores versículos podemos ver en Génesis también que dice que de continuo estaba la maldad en el corazón del hombre. Proviene de nuestro corazón la maldad, de los pensamientos que nos llevan a pecar. Viene un pensamiento a tu mente y ese pensamiento a veces se convierte en acción y esa acción se convierte en un pensamiento. El Señor nos hizo, tú ves un bebecito tú lo observas y tú no te imaginas que se va a levantar a medianoche con un cuchillo y va a hacer algo malo, ¿verdad? No, sino tú lo ves, qué perfecto, hermoso, pero ¿qué pasa? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y este tipo de pecados es una perversión, al igual que muchas otras, como la fornicación y el adulterio. Es exactamente lo mismo delante de Dios, es una perversión. Vamos a ver Romanos 1, 24 al 28. Y aquí porque el problema de la homosexualidad, uno de los muchos, ahorita vamos a profundizar un poco. Dice, por lo cual también Dios los entregó, versículo 24, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú te fijas, sea este pecado o sea otro, por ejemplo un adulterio, tu mente se encuentra de pronto como reprobada. Ya no piensas, ya no puedes salir de ahí. Y eres entregado por causa de tu pecado a cosas que no convienen. ¿Cuántos nos llegó a pasar cuando estábamos en el mundo que decíamos, ¿y por qué hice eso? O por ejemplo una persona violenta pierde en segundos su estado natural, normal, pierde su mente y se va con golpes a la otra persona, y ya cuando como que reacciona dice, ¿y por qué lo hice? Es lo mismo, el pecado, ellos no pueden salir de esta situación hasta que no venga Jesucristo a su vida y la transforme, al igual que lo transformó a cada uno de nosotros, ¿sí? Es por eso que el Señor nos entrega una mente reprobada a causa de ¿qué? De la perversión. Doctores en psicología y psiquiatría, expertos en el tema, nos avisan, nos dicen que hay unos factores que pueden influir de forma directa en las personas para tener este tipo de inclinaciones. Vamos a verlo. Por ejemplo, la primera, soledad y tristeza. La soledad y tristeza puede venir en los niños, en los jóvenes que viven en los hogares, a través de un fracaso matrimonial o familiar. Cuando hay un divorcio, ¿verdad? O cuando está el matrimonio junto, pero hay muchos problemas, hay insultos, hay una fractura, los hijos lo perciben y son más propensos a todo este tipo de cosas. El abandono paterno o materno, cuando no se satisface la necesidad de cariño, aprobación, afecto físico y ánimo de un padre o de la madre. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, como padres o aún como madres, muchas veces nos cuesta trabajo expresar el amor, y aún nuestros hijos. Pensamos que por hacerles la cama o por plancharles o por hacerles su comidita cuando son ellos pequeños, todo eso es suficiente para que ellos entiendan que les amamos, pero necesitan escuchar que les amamos, acercarlo, abrazarlo, tocarle la cabeza, jugar con ellos. No importa si tu hijo ya es grande, si tiene 20 y tantos años, si tiene 30 y tantos años, mientras esté en tu casa, ¿verdad? Abrázalo y dile cuánto le amas. No esperes a que él entonces salga de tu hogar para decirle cuánto le amabas. Ahora es el momento, todo eso le va a fortalecer. Cuando hay maltrato por parte de sus hermanos mayores, cuando los papás permiten, ¿verdad?, que este maltrato existe entre los mayores hacia los menores, y los dejamos, ¿verdad?, como ya una cosa que está sucediendo, que ya me cansé de llamarle la atención, cuidado, porque todo esto le está afectando a aquella persona que está sufriendo la agresión. La otra es cuando hay inadaptación y falta de autoestima. Exactamente, la inadaptación o falta de autoestima proviene ¿de qué? Del rechazo de los mismos padres. Muchas veces la mamá se embaraza y desde el vientre rechaza al bebé, o sucede que cuando nace el bebé, no, pues que querían niño y nació niña. O bien cuando son menospreciados por los padres, precisamente ellos, ¿qué es lo que sucede? Y creo que no nada más en este tipo de áreas, sino en muchas otras, se tienen fuertes sentimientos de inseguridad, se sufre el rechazo de los padres, incluso de compañeros, hermanos u otras personas. Hay falta de amor e identidad paternal. Aquí quise hacer una pausa. Es bien importante que como padres estemos en casa firmes, que papá y mamá podamos mostrar que estamos estables delante de ellos. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos su único ejemplo que tienen somos nosotros. Como comentario adicional, una vez fuimos a un circo y estábamos con nuestros hijos cerca de donde presentan del escenario, y había una chiquita que era hija precisamente de la gente del circo, de los dueños del circo y todo. Los abuelitos eran los dueños del circo y las hijas trabajaban. Y muy chistosa porque la chiquita tenía como 3 añitos, 4 años,
y ella hacía los mismos movimientos que su mamá hacía cuando la mamá actuaba. Y mi hija, Naomi, que tiene 4 años, la observó y empezó a hacer también los movimientos. Y ya, como sea, yo jalé a Naomi, pero observé eso, que los niños son imitadores de nosotros. Si ustedes se fijan, tú tienes una frase, tu hijo repite tu frase. Tienes un ademán, tu hijo repite ese ademán. Tienes mal carácter, tu hijo sale enojón. Ajá. Entonces, nuestros hijos requieren de una identidad paternal. Tú eres ejemplo, tú eres su todo, no tienen a nadie más. Y cuando esa identidad, sea paternal o maternal, está ausente, empieza a haber una inadaptación. Y también sufrieron ellos de menosprecio por parte de la sociedad o del entorno que les rodeaba. También pueden vivir con desconfianza y miedo debido a la vulnerabilidad a las relaciones heterosexuales. ¿A qué se refieren? Cuando vieron muchas peleas en casa o que el matrimonio de sus papás se deshizo, debido a experiencias traumáticas vividas en el hogar, ¿sí? Cuando llegaron a convivir con personas que llegaron a hacer algo fuera de sus padres y sus madres, o que tuvieron mamás controladoras, criticonas, poco afectivas, frías, narcisistas e insensibles, tal vez adictas o enfermas. La mamá tiene un papel bien esencial. Cuando somos unas madres que cuidamos, que buscamos su bien, transformamos y podemos empujarlos hasta muy lejos. Cuando tuvieron un padre infiel, un padre violento, donde hubo rechazo paterno, cuando el papá o se fue de casa o aunque vive ahí, está ausente, adicto, o cuando sufrieron de un abuso sexual u otros casos. Falto de afecto, muchísimas otras situaciones más que viven ellos. Podríamos mencionarlas, pero no podríamos terminar de tantas que hay. Rebeldía y rechazo propio sería la siguiente. En las personas que existe rebeldía, ¿verdad? Hay un enfado, un enojo con ellos mismos como resultado del rechazo continuo por parte de los que le rodean. Normalmente un niño, ¿verdad? Desde chico, ¿verdad? Pues empieza a hacer algunas cosas, y muchas veces nosotros como papás nos fijamos más en los errores, señalamos lo que hizo mal, más que decirle, sabes que hijo, lo hiciste bien, o no quedó como hubiera podido quedar, pero para la siguiente yo sé que tú lo puedes hacer, sino simplemente muchas veces, ¿verdad? Como padres estamos corrigiendo, y van siendo poco a poco ellos rechazados por su misma familia, adquiere disgusto por sus cuerpos y su condición. Hay hijos que tenemos, ¿verdad? Que son pues pequeñitos y van creciendo y todo, y van siendo muy delgaditos, o tal vez sus hombros no son tan anchos, o tenemos hijas que tal vez su condición física pues no es como de otras chicas y todo, y muchas veces de los propios hermanos, de los propios primos, de los propios padres hacen bromas acerca de todo eso les va dañando poco a poco, y esto conduce a una rebeldía, y se sienten agredidos con el tiempo porque los agreden por su situación física, no solamente en casa, sino en la escuela, en los vecinos, y todo esto empieza a formar en ellos un rechazo propio. Yo quiero en este momento que todos en alguna forma pensemos sobre cómo estamos educando a nuestros hijos en este tema, si es que en algún momento hemos tocado el tema con ellos. ¿Hemos bromeado nada más cuando vemos este tipo de cosas, o nos estamos preparando realmente para todo lo que viene? Quiero que por favor inclines tu rostro, inclina por favor tu rostro ahí en tu silla, cierra los ojos para que no nos distraigamos. Definitivamente vemos, con lo poco que hemos podido tener en este tiempo y expresado aquí con ustedes, es que todas estas situaciones nos han rebasado. Ya es un hecho, ya no es algo que escuchábamos como anteriormente, que eso nada más se daba en países europeos como Holanda, otros países, sino ya estamos en México. Ya está esta situación en México, y lamentablemente México es uno de los países que está encabezando a los países latinos en todas estas cosas. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? ¿Saben? Si nosotros no nos preocupamos por ellos en estos temas, son muy susceptibles, son frágiles ante todas estas cosas.
ante una situación así tremenda no la van a entender, van a entrar en su mente muchas cosas. Cuando en un libro de texto puedan abrir ellos y ver todas estas cosas, como lo que mencionábamos hace un rato, y papá y mamá en un momento dado no se sentaron con ellos, se explicaron sobre todas estas situaciones, van a ser de verdad presa fácil para el enemigo. Vienen cosas tremendas, muy difíciles, pero nosotros como padres cristianos tenemos la responsabilidad de hablar con ellos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y yo te invito en este momento a que papá, que tú que me escuchas, varón que te hizo de tu hogar, la gran responsabilidad que tenemos nosotros en nuestros hogares sobre nuestros hijos y nuestras esposas. Tenemos que tomar el compromiso ya seriamente. No podemos tener una vida, una doble vida, ser cristiano y jugar al mundo allá afuera. No podemos nosotros ya con la misma boca alabar al Señor y allá afuera agredir a la gente y que nuestros hijos vean eso. No podemos ya hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están de por medio. Papá que me escuchas, tenemos que hacer un compromiso firmemente con el Señor. Mientras tengas a tus hijos en tu casa, hay tiempo. El día que se salgan de casa, muchas cosas nos arrepentiremos, pero pocas podremos hacer. Mientras los tengas, mientras sean pequeños, no importa que sean jóvenes, no importa la edad que tengas, tú tienes autoridad sobre ellos. Eres su cobertura mientras estás con ellos. Papá, tenemos una gran responsabilidad. No solamente nos puso el Señor ahí en ese hogar para que nosotros lideráramos, nos puso también para que fuéramos líderes espirituales, que diéramos el alimento, el sustento espiritual a nuestras casas. Yo te invito ahora que si tú has sentido esto en tu corazón, si el tema, ¿verdad?, ha llegado a ti como papá, como esposo, como padre de familia el tema, que con tu mano levantada digas: yo quiero renovar mi pacto con el Señor. Quiero hacer un compromiso con el Señor y decirle: Señor, perdóname, me he alejado de mi familia. No he tomado ni tiempo para escuchar a mis hijos. No conozco tal vez ni cuáles son sus mejores amigos. Los he dejado ver en la televisión lo que quieran, jugar videojuegos, navegar internet. Asumo mi responsabilidad. Levanta tu mano si eres un papá que quieres renovar un pacto y decirle al Señor: necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti porque solamente tú nos puedes dar sabiduría. Tú solamente puedes regresar a aquel hijo rebelde que ya no quiere regresar a tus caminos. Solamente tú tienes poder. Si tú eres papá, o si tú, mujercita, ¿verdad?, no está contigo tu esposo, ¿verdad?, o vives sola, ¿verdad?, y tienes hijos, tú también levanta la mano. Trajimos nosotros unas cartitas aquí donde están en las mesas que dice: mi compromiso como esposo o como padre. Y en esta carta, la finalidad de esta carta es que solamente aquellos padres que sientan en su corazón la responsabilidad de darle las herramientas a tus hijos para que no sean realmente vulnerables ante todas esas tendencias que vienen muy fuerte para nuestro país, se comprometan a tener una vida más íntegra con ellos, orar juntos en familia, platicar con ellos y conocer cuáles son sus intereses, acercarte a tu esposa. Si tú eres un papá que sabes que has descuidado esta área o que fallaste por mucho tiempo, pero hoy el Señor te ha hablado, yo te invito a que pases y formes una fila en cada una de estas mesas. Aquí están las cartas. Por favor, nos ayudan con unos bolígrafos, un bolígrafo, por favor, hermano, en cada mesa, para que puedan pasar, tomes una cartita y te responsabilices a ser líder espiritual de tu casa. Si tu papá ha llegado el mensaje, pasa. Somos cabeza de nuestras propias familias. Si tú no lo haces, ¿se lo vas a permitir que el mundo lo haga? Que lo hagan los medios de comunicación, que lo hagan sus propios amigos. Tenemos que hacerlo nosotros como padres. Es una mujer la primera que se acerca. Ya vienen los varones. Qué bueno, por favor, tomen por favor una cartita, tómenla, léanla y fírmenlas si están. Es un compromiso únicamente con el Señor, ni con la iglesia, ni mucho menos con nosotros mismos. Es decirle al Señor de una forma escrita: Señor, hago un pacto delante de ti. Quiero, por favor, que tú me ayudes a educar a mis hijos, a platicar con ellos. Si después de leer la carta tú dices: sí, yo asumo este reto, yo lo tomo, fírmala, pon tu nombre en la parte de abajo y acuérdate de este día que estás haciendo ese pacto con el Señor. Acuérdate de este día porque quedará marcado no solamente en tu corazón, sino también en tu familia. Cuando ya lo hayas firmado, regresa con tu familia, regresa con tu esposa, regresa a tu lugar, por favor, y da permiso para que las demás personas puedan seguir firmando la hoja. Esta carta que tienes en tus manos, papá, esposo, dásela a tu esposa, entrégasela a tu esposa.
Y cuando se la entregues, dile a qué te estás comprometiendo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Entrégasela a ella. Y tu esposita, cuando la tomes esa carta en tus manos, yo te pido en el nombre de Jesús que no la guardes en un cajón, que no llegues y la guardes ni en tu Biblia, ni en un libro, ni en el librero. En algún momento de tus ahorritos toma y haz un cuadrito, enmárcala el cuadro que tú escojas y ponla en tu casa. Que te acuerdes de este día, que lo lleves a tu casa para que cada vez que haya un enojo en el matrimonio, cada vez que tus hijos pasen por ahí, se acuerden el gran amor que tienen los padres por sus hijos, del pacto que están haciendo hoy principalmente papá, de la obligación que tenemos nosotros de educar a nuestros hijos, de darles toda la información y herramientas para que el día de mañana, cuando venga el león voraz, no los devore a ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos todos y vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por estas cartas, Señor, porque cada uno nos las llevamos a nuestra casa con fe, sabiendo, Padre, que tú eres el que nos ayudas a tomar esta decisión. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos nosotros ser expresivos con nuestros hijos, darles mucho cariño y atención a todos ellos, amarles, aunque tengan tal vez diferentes gustos al nuestro, pero aceptarlos como son, motivarlos a que sigan con una vida en el Señor. Enseñar a nuestras hijas a ser cada día a ser más femeninas, a nuestros varoncitos a ser cada vez más varones. Perdónanos, Señor, porque tal vez muchas veces hemos tomado equivocaciones de vestirlos con ropa inapropiada, tal vez de juego, tal vez sin saberlo, pero hoy en día sabemos que tenemos que reafirmarlos, que nuestros varones y nuestras princesas son completamente parecidos a ti, pero son distintas personalidades y nos tienes que enseñar cómo reafirmar esos caracteres en ellos. Te rogamos en el nombre del Señor que tú nos ayudes y que por supuesto hacemos un pacto hoy, Señor, para que podamos orar con ellos, platicar con ellos, que nuestro tiempo de trabajo no nos absorba y que sea más importante que nuestros hijos, que aún llegando cansados del trabajo, Señor, tú nos des fuerzas para todos los días, mínimo una vez orar con ellos. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Señor. Hermano, yo te invito a que en tu casa tengas un culto familiar, tengas un pequeño devocional. Pasan a veces años y años, o hay gente que jamás los ha experimentado en su casa. Su hijo jamás ha tenido la experiencia de lo que significa tener un devocional en familia. ¿Qué significa? Pues ahí con tu esposa y tus hijos se hacen a un lado de las actividades rutinarias de la casa y dicen, vamos a estudiar juntos la Biblia. Papá les enseña un poco de la palabra, pueden cantar una alabanza, pueden orar juntos, pero escuchan a sus hijos, sus necesidades, sus intenciones. Esa es una bendición muy grande. Es mejor, hermano, que la mejor carrera del mundo. Es mejor que darles la mejor escuela del mundo, el que tengas ese tiempo con ellos. Dios les bendiga, hermanos, y que seamos bendecidos todos por el Señor. Los necesitamos. Dios les bendiga, hermanos.